Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esta palabra que dice el Señor, hijos de Israel, a todas las familias que saqué de Egipto. A vosotros solos os escogí entre todas las familias de la tierra. Por eso os tomaré cuentas por vuestros pecados. ¿Caminan juntos dos que no se conocen? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa? ¿Alza su voz el cachorro en la guarida sin haber cazado? ¿Cae el pájaro por tierra si no hay una trampa? ¿Salta la trampa del suelo sin haber atrapado? ¿Suena la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Sucede una desgracia en la ciudad que no la mande el Señor? ¿Qué no hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos, los profetas? Ruge el león, ¿quién no teme? Habla el Señor, ¿quién no profetiza? Os envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón salvado del incendio, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Por eso, así te voy a tratar, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate a encararte con tu Dios. Palabra de Dios. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. Espero en el Señor, espero en tu palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y los despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que nos hundimos. Él les dijo: cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este martes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Desde el día de ayer, en esta 13ª semana, hemos empezado a contemplar pasajes de la profecía de Amós. Ayer veíamos un pasaje del capítulo 2, hoy vemos otro pasaje del capítulo 3. Nos seguirá acompañando este profeta contemplando distintos pasajes, incluido
el sábado de esta semana. Ya la próxima semana contemplaremos pasajes también de un profeta del Antiguo Testamento, de Oseas. Y como siempre, estas enseñanzas van muy vinculadas. Tal vez algo para comprender la enseñanza de la profecía de Oseas, algo de Amós, algo alrededor de este profeta. ¿Qué distingue a este profeta? Bueno, como todos los profetas, habla en nombre del Señor, amonesta al pueblo de la primera alianza y se distingue principalmente porque señala las injusticias en el pueblo de la primera alianza, y nosotros sabemos que la justicia o la injusticia entre las criaturas humanas es consecuencia de nuestra relación con el Señor, y si es que nosotros dejamos que Él nos haga justos, que Él nos justifique, y si nosotros nos damos cuenta que Él es el que viene a hacer justicia, y no buscamos que hacer justicia por nuestras propias manos, como nos ha dicho también el Señor en el Evangelio según San Mateo, la práctica que existía y que se resume en la ley del talión, y que de alguna manera esa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, con variantes, sigue en el mundo vigente, pero esa no es la justicia de Dios. De otro lado, si nosotros prestamos atención a la oración colecta de esta semana, se nos está hablando, le estamos pidiendo al Señor que nos libere del error. Y comentábamos ya la semana pasada que los errores en el ser humano no vienen de Dios, obviamente, pero los errores pueden afectar a la razón, a la fe, o ambas. Y nosotros necesitamos ser purificados. Y el Señor es quien realiza esa tarea de purificación, y de alguna manera eso se explica y se entiende también mejor al profeta Amós con la lectura del pasaje del Evangelio de hoy, que corresponde al capítulo 8, que es la versión de San Mateo de este otro pasaje del capítulo 4 que veíamos el domingo de la semana pasada, de los apóstoles, los discípulos en la barca y la tempestad. Además hay otra versión en San Lucas, y también hay una versión análoga en San Juan. Y claro, lo que uno debería de tratar de hacer es leerlas todas en conjunto para darse cuenta de los matices, de las pequeñas diferencias, porque enriquecen la enseñanza común. En pocas palabras, si tuviéramos que resumir todo la enseñanza de hoy, diríamos: sin el Señor estamos perdidos, sin el Señor no podemos, sin el Señor estamos en tinieblas, estamos en error, estamos en tempestades, o vamos a estar en tempestades una y otra vez. Un versículo que quiero hacer notar de la primera lectura de hoy, de esta profecía de Amós, es que se nos menciona que uno no camina junto con alguien a quien no conoce. Dice Amós: caminan juntos dos que no se conocen. Nosotros sabemos que el camino es Jesucristo. Si no conocemos a Jesucristo, ¿cómo vamos a caminar con Él? El error más grave que nosotros podemos cometer es justamente no reconocer a Jesucristo, no reconocer la verdad, no reconocer el camino, no reconocer cuál es la verdadera vida.
Y lo cierto es que Jesucristo es quien viene a darse a conocer a nosotros. Él se revela. Nuestra fe es revelada. No es lo que yo imagino, no es lo que yo creo que me conviene. Es revelada y es una persona, la persona de Jesucristo. La fe no es algo, la fe es Dios en nosotros. Significado en Jesucristo en medio de la barca. En ambos pasajes, en el de Marcos y en el de Mateo que hemos contemplado hoy, me refiero al pasaje de la tempestad en la barca, es ir a la otra orilla. Es decir, seguir a Jesucristo tiene tramos por tierra y por mar. Cuando vamos por tierra, obviamente vamos sobre un camino más firme, pero también el Señor nos lleva de una orilla a otra. ¿En qué momento? En el momento menos pensado. En la versión de San Marcos que ustedes recordarán, y si no recuerdan en detalle, les aconsejo lo repasen, del domingo 12, dice que Jesús, Él es el que toma la iniciativa para ir a la otra orilla, les manda, y era en la tarde. Es decir, uno puede hacer con Jesús tramos en momentos en que no queremos y aparentemente serían los menos convenientes humanamente. Desde la razón, obviamente para estos hombres no era conveniente viajar por mar hacia el atardecer, los podía oscurecer. Es decir, la razón no dicta primariamente el encuentro con la persona de Jesucristo, que es la verdad. Se necesita seguir a Jesucristo, es decir, la fe, y también, por supuesto, se necesita la razón. En ambos pasajes Jesús está dormido. En ambos pasajes se van a despertar. En ambos pasajes les dicen cosas. En San Marcos, no te importa, y aquí le dicen, perecemos, haz algo, que es casi lo equivalente. En la versión de San Mateo, a diferencia de la de San Marcos, primero el Señor se dirige a los apóstoles, a los discípulos, luego calma, pero en ambos casos se hace referencia y relación entre la fe y el miedo. Todos nosotros tenemos miedos de distinto tipo. Incluso la gente que dice yo no le tengo miedo a nada, todavía no sabe, no ha navegado todavía por todos los lugares donde va a tener que pasar. Y eso significa que los miedos son como un aviso de que nos falta fe. Y en consecuencia, si yo tengo miedo, inmediatamente yo tendría que saber que lo que ocurre es que me falta fe. Inmediatamente tendría que ir al Señor para pedirle más fe, porque si yo, en medio del miedo, no me doy cuenta que está en relación con la fe, no pido más fe, me voy a desesperar. Y me voy a desesperar significa voy a perder la esperanza, la confianza, mi fe no va a crecer, se va a debilitar. El Señor no nos ha prometido eliminar los peligros, las cosas que nos acechan y que nos producen miedo. El Señor lo que nos promete es caminar con nosotros, como dice este versículo de Amós. Pero para caminar con Él tenemos que saber cómo Él obra. Y para eso Él se revela, Él se da a conocer. Como lo veíamos en el pasaje también del sábado, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo en Cesarea de Filipo, cuando les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Yo tengo que siempre tener la pregunta, ¿quién es Jesús?
porque Jesucristo es misterio infinito y nosotros muchas veces nos hacemos un Jesucristo a nuestra imaginación. Eso significa lo que estaba en San Marcos, que el Señor sube a la barca como está. No es que Él se acomoda a nosotros, no es que Él se acomoda a las circunstancias, Él es, nosotros no somos. Nosotros tenemos que crecer en la fe. La vida presente es una peregrinación en la fe. Conocer al Señor, caminar con el Señor significa crecer en la fe. Si así hacemos, si así no nos damos cuenta que una y otra vez, a pesar de que podemos creer que estamos muy cerca de Él, que lo conocemos mucho, que confiamos mucho en Él, y no comprendemos que eso es algo que es progresivo, gradual, y lleva toda la vida. Y ni siquiera en la vida presente nosotros lo vamos a ver con plenitud. Tiene que ocurrir ya ese tránsito a la otra orilla, que es la orilla a la casa del Padre, la eternidad. Pero antes el Señor quiere que muchas veces nosotros, tanto yendo por tierra como por mar, y el mar sabemos cuando nuestras pasiones, nuestros apetitos, nuestros quereres, es decir, un amor aún no purificado, nos desborda. Y eso tiene que ser curado y tiene que ser purificado. Cuando nosotros no conocemos a Jesús en plenitud, cuando el Señor no se nos ha revelado y no entendemos, claro, puede ocurrir lo que en el Antiguo Testamento aparece. Aparecería cuando uno leamos que el origen del mal, de los castigos, es Dios. En Jesucristo sabemos que no es así, pero que el Señor no lo impide, pero que los que sirven estas tribulaciones, consecuencia de nuestra poca fe, de que no caminamos con el Señor, sino caminamos con el enemigo, porque no lo podemos seguir, porque no lo conocemos o no queremos conocerlo, y conocer no es algo intelectual, sino es amar. Y yo no puedo amar a Dios si no crezco en la fe y en la esperanza, si no confío en Él. Lo que va a ocurrir es que yo voy a ir por mi cuenta, mejor, más exactamente, voy a ir con el enemigo y puedo creer que estoy yendo con el Señor. Y para que me dé cuenta que todavía no lo conozco, surgen esas tempestades, esas pruebas que tienen como finalidad purificar nuestra fe, purificar nuestra esperanza y nuestra caridad. El amor que nosotros recibimos del Señor y que sirve para que nos amemos entre nosotros. Es decir, la justicia humana es consecuencia de hacer la voluntad de Dios. No es que primero yo me hago justo humanamente y después conozco a Dios. No es que primero dejo el pecado y después voy a Dios. No es que primero descubro la verdad y después me encuentro con Jesucristo. Primero es el encuentro con Jesucristo. Primero es acogerlo a Él tal cual es. Lo cierto es que nosotros tenemos incluida nuestra fe, nuestras creencias religiosas, ideas de Dios que tienen que ser purificadas. Porque muchas veces nosotros queremos un Dios que haga nuestra voluntad y queremos hacer, entre comillas, negocio con el Señor. A ver, yo hago esto para que tú me des esto otro, y después le reclamamos. Eso hace que nosotros tengamos muchos momentos de desesperación que pueden llevarnos a perder la fe. Por esa razón tenemos que acoger al Señor. Él viene a nuestro encuentro. Él nos invita, como en el caso del pasaje del Evangelio según San Mateo de hoy. El Señor está invitando a seguirlo. Lo veíamos ayer en estos dos personajes del Evangelio, que es inmediato anterior a embarcarse. Ese escriba que le dice:
que quiere seguir al Señor. Exactamente las palabras que usa el escriba es: te seguiré a donde vayas. Se parece a la de Pedro: nunca te abandonaré, te seguiré a donde vayas. Y el Señor le advierte al escriba: las zorras no tienen madriguera, los pájaros no tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, Él no se apoya en nosotros. Él es el apoyo para nosotros, que es distinto. En realidad nosotros somos totalmente dependientes y necesitados de Él. Pero cuando nosotros decimos: Señor, te doy esto, yo voy a purificarte, yo voy a, no sé, distintos términos que utiliza la gente en la piedad popular, en realidad esas personas todavía, igual que todos nosotros, de distintas maneras y por distintas causas, necesitamos seguir siendo purificados. El otro personaje, el discípulo, le dice: déjame primero enterrar a los muertos. Y el Señor revela que no, que los muertos entierran a los muertos. Es decir, el Señor es Dios de vivos. Nosotros, no es que el Señor dice: oye, tienes tu padre que acaba de fallecer y lo quieres sepultar, el Señor te prohíbe. No es eso. Lo que quiere decir el Señor es que esa muerte de la que habla es porque no están con Él, que es la vida. Y la manera de nosotros ayudar a los que no conocen al Señor es nosotros seguir y estar unidos a Él. Estos que lo siguen, es decir, los discípulos, igual que nosotros que deseamos ser discípulos del Señor, tenemos que ser purificados. Creer que tenemos fe, presumir la fe que tenemos, no es prudente. Creer que los que viven sumergidos en las ideologías, en nosotros somos mejores, no es prudente, porque puede hacer que esas personas, en medio de esas ideologías, el Señor los purifique más rápido, y nosotros que creemos que tenemos fe, que ya conocemos al Señor, lo tengamos frente a nosotros y no seamos capaces de reconocer. Pidamos pues al Señor, con intercesión poderosa de nuestra Madre Santísima, de Santo Tomás Apóstol, que nosotros que estamos llamados a creer sin ver, descubramos que el Señor se revela de una manera misteriosa y está presente en nosotros y entre nosotros, y estamos llamados a caminar con Él. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.